3, 2, 1. Adelante. Buenos días, camaradas, buenos días a todos los que nos están siguiendo en Facebook. Estamos en la sesión de participaciones de nuestro segundo taller de Morena Socialista sobre marxismo. Y como, si nos han seguido, pueden constatar esta dinámica. El pasado miércoles tuvimos la sesión de presentación de la ponencia de materialismo dialéctico en la cuestión concreta de la dialéctica de la naturaleza de Engels. Y bueno, pues ahí vertimos algunas participaciones, pero en esta nueva dinámica del taller, pues las sesiones de los sábados se dedican a las participaciones de los que atienden esta convocatoria. Entonces, para iniciar voy a dar un pequeño, digamos, recapitulación de lo que revisamos. Y bueno, vamos a abrir paso a las participaciones de los participantes de este taller, que pues es lo importante, ¿no? O sea, para finalmente ir verificando, ir pues, poniéndonos en sintonía, ¿no? De lo que pensamos, pues es importante que se hable y que se comente, se participe. De lo contrario, pues tenemos la vieja dinámica, ¿no? De una ponencia y pues realmente no hay intervenciones, pues no hay una retroalimentación, ¿no? También sobre lo que es el objetivo del taller. Entonces, bueno, nosotros estuvimos revisando la obra de Engels, La dialéctica de la naturaleza. Es una obra de 1875, 76. Y esta obra de Engels, pues está dedicada precisamente a la cuestión del materialismo dialéctico, o digamos la filosofía de la dialéctica materialista. En esta obra lo que plantea Engels es pues ver la unidad, ¿no? De la naturaleza, la unidad de la sociedad, cómo se enmarca dentro de la naturaleza, y precisamente ver o extraer la dialéctica que existen en los procesos naturales. Finalmente, la posición del materialismo dialéctico es que el conjunto de la naturaleza tiene grandes leyes o leyes muy generales de desarrollo. Y eso es lo fundamental, o sea, finalmente lo fundamental en la dialéctica es la cuestión del desarrollo, por eso a veces también se le llama teoría del desarrollo, o sea, teoría del desarrollo de la materia. Finalmente la concepción materialista de la dialéctica es finalmente representar la transformación y el cambio como una propiedad inherente de la materia. O sea, no es como que tengamos materia siempre estática, ¿no? O sea, a lo mejor alguna forma de movimiento es relativamente estable, pero esa materia pues está sometida a otros cambios y procesos internos. Entonces, esta teoría del desarrollo es pues inmensamente rica, inmensamente productiva, incluso para el campo científico. O sea, siguiendo a Engels, podemos decir que no se trata aquí de imponerle a los científicos o a la ciencia un molde, no se trata de poner como si se deba seguir un determinado esquema. Engels ciertamente intenta ensayar, ¿no? Esquemas dialécticos para, digamos, determinados procesos de conocimiento científico, pero finalmente de lo que se trata es realmente de ayudar, o sea, no de, digamos, reemplazar o la ciencia o cambiarla o tratar de refundirle moldes. Entonces, es un libro que ha desatado mucha polémica, ha abonado mucho para que pues, Engels sea considerado, digamos, ajeno al marxismo, inclusive, o ajeno al pensamiento, por lo menos al pensamiento de Marx, que haya sido considerado una especie de pues, emplasto ahí añadido a la teoría marxista, y se ha intentado ver pues, un Marx puro, ¿no? O sea, como que las ideas de Marx eran de un orden y pues no tenían mucho que ver con las de Engels. Entonces, incluso recuerdo en alguna sesión que tuvimos no un taller, sino una plática, una charla, pues alguien incluso llegaba a decir, ¿no? Que había que limpiar la obra de Marx, que había que hacer un esfuerzo para depurarla de todas las visiones y comentarios de Engels y demás. Y pues es totalmente absurdo, ¿no? Porque pretendiendo una supuesta depuración o una práctica
digamos, como una mejora de la parte de los textos de Marx, pues se plantea más bien una especie de pureza, ¿no? O sea, como diciendo solo lo que Marx adicionó o complementó, hizo, etcétera, eso es lo que vale y todo lo demás, pues como si no valiera, ¿no? O sea, como si, o sea, la obra de Marx fuera pura solamente por llevar el nombre de Marx. Sin embargo, pues no es así, pues ya todos recordamos seguramente la labor de colaboración entre Marx y Engels. O sea, la labor de colaboración de Marx y Engels fue de larga data, no fue una cuestión, pues, digamos, ahí ocasional, pasajera, sino pues fue una colaboración de años y de obras y de puntos, compartir sus puntos de vista. O sea, los trabajos de Engels no eran ajenos a la obra de Marx ni al conocimiento de Marx. O sea, y la colaboración de Engels, por ejemplo, en el Capital, pues es bien sabida. Entonces, este esfuerzo de un trabajo inacabado, o sea, también hay que decir que hay que tener precaución, ¿no? O sea, no es un trabajo acabado, parece que ni siquiera fue publicado en su momento, muchos autores marxistas de la época no conocieron este tipo de textos, entre otros, o sea, hay mucha obra de Marx y Engels que no llegó a publicarse, ¿no? Por ejemplo, los Grundrisse. Y entonces a veces estas obras tienen pues, ciertos esquemas y ciertas interpolaciones y ciertos pasajes que eran de inteligencia para Marx y Engels, pero no necesariamente eran de inteligencia para alguien más que los leyera. Entonces hay muchos pasajes de este tipo, entonces hay que tener precaución cuando se leen este tipo de obras que no fueron publicadas y depuradas como sí lo fue el Capital. O sea, el Capital, por ejemplo, pues fue bastante revisado, por lo menos la segunda, tercera edición alemanas e incluso la francesa por ahí. Y pues tienen una gran labor de depuración a través de, saliendo de los Grundrisse y de borradores previos, borradores intermedios, toda una serie de limpieza del texto, incluso de estilo. Pero hay otros textos que no tuvieron esa oportunidad por falta de tiempo de Marx y Engels. Entonces, por eso se deben leer con precaución. Sin embargo, hay muchas ideas fundamentales que se pueden aprovechar. O sea, eso no demerita el texto o no demerita en general las obras de Marx y Engels, sino simplemente hay que tener pues el cuidado, ¿no? Del momento en que se escribieron, para qué se escribieron, es muy importante. O sea, cuál era el objetivo de Marx y Engels al elaborar estos textos. Finalmente, dialéctica de la naturaleza, pues es una labor que Engels se plantea para precisamente ver el contexto del materialismo histórico en el conjunto de la ciencia. O sea, situarlo en ese marco, porque pues ellos se tenían bien planteado que el materialismo histórico es una ciencia. O sea, es una ciencia porque tiene, digamos, reconoce este proceso de objetivo de la realidad y se da sus métodos. Esto no quiere decir que los métodos del materialismo histórico estén acabados, estén ya terminados. O sea, es una cuestión de un proceso continuo. Porque muchas veces se tiende a creer que el conocer los esquemas básicos del materialismo histórico pues con eso ya se domina todo, ¿no? Y decimos, no, pues es que eso ya lo conozco. Pues la realidad es que no, o sea, el materialismo histórico solamente se llega a conocer al desarrollarse, o sea, al irse complementando, al irse estudiando, al irse trabajando con material histórico, o sea, realmente aplicar el materialismo histórico a material histórico. Entonces, pero para que esto sea así, no sea una mera doctrina, pues el materialismo histórico tiene que tener un contexto científico. Y entonces es necesario revisar la parte de la dialéctica de la naturaleza, o sea, la cuestión general de la ciencia, el conocimiento y la unidad del mundo, la unidad y cognoscibilidad del mundo, para que precisamente el materialismo histórico esté dentro de ese contexto. Entonces, podríamos decir que es uno de los objetivos de esta obra. Que lo haya logrado o algunos digan, sostengan que no, etcétera, pues ya es materia de polémica y a lo mejor de su participación. Pero bueno, entonces, yo dejaría aquí esta pequeña introducción pues, para que pasemos a las participaciones de ustedes. Con base en los materiales que se mandaron, tuvimos la sesión del miércoles. Les mandé la otra charla de dialéctica de la naturaleza que tuvimos en Morena Socialista. Está disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook. Y bueno, pues lo que ustedes también, desde luego, puedan y quieran aportar. Entonces, pues ya vamos abriendo la sesión de participaciones. Yo les voy tomando el orden y pues vamos comenzando ya será la cuarta sesión de nuestro segundo taller.
Pues si no hay nadie más, Pues sí, adelante, Carlos. sí, yo me voy a abocar al punto de ciencia y filosofía, al punto 5 del temario. Pues me gustaría intervenir en todos, pero no es posible. Lo primero que les quiero decir es que a mí me sorprendió mucho este, empezar a leer este texto después de muchos años de lecturas, de estudios, etcétera. Yo les confieso que no conozco la dialéctica de la naturaleza. Y ahora que veo esta introducción, veo que me ha hecho tanta falta porque en los últimos tiempos me he puesto a estudiar un poco de cuestiones, pues, de ciertas áreas de las ciencias exactas, ¿no? Física, matemáticas, etcétera. Pero cuando estando yo, pues, en cierto periodo de estudios desde joven, algo que me preguntaba, es por qué en los círculos de estudio no se conceptualizan los temas, ¿sí? Es decir, ¿por qué no se definen? Más que definir, conceptualizar. La conceptualización, pues, expresa lo que está ocurriendo en la realidad, determinados aspectos de la realidad. Entonces, ¿por qué no se conceptualizan? Entonces me dio la tarea yo de buscar información al respecto. Y en el caso de la ciencia, que fue algo que en principio me di a la tarea de encontrar qué es la ciencia, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Porque pues yo estaba estudiando eso, ciencia, filosofía, y yo me he considerado un científico social. Yo soy sociólogo y economista. Entonces, me encontré, por fortuna, con un maestro de la filosofía y de la lógica, el maestro Elie de Gortari, que fue rector de la Universidad Nicolaita, que le abrió las puertas en México a Adolfo Sánchez Vázquez, otro filósofo que se hizo mexicano, teórico de la teoría de la praxis, que a mí me gustaría que en algún día lo estudiáramos, ¿no? Y Elie de Gortari me enseñó algo de lógica y me enseñó, en principio, porque así empiezan sus libros, a definir lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia es un conjunto de conocimientos. No, espérense. La ciencia es la explicación objetiva y racional del universo. Es objetiva porque expresa los procesos que están ocurriendo fuera e independientemente de nuestro pensamiento, de nosotros mismos, de nuestro estado de ánimo, de nuestra disposición o no, de que existamos o no. La ciencia es la explicación para los humanos de los procesos que existen allá, afuera. Es decir, tiene una base materialista, por supuesto. No es algo que nace de nuestro pensamiento. Como Hegel decía, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Pues no. Elie de Gortari me lo puso bien, bien claro. Y es racional la explicación porque ese conocimiento que nosotros tenemos a través de nuestros sentidos de lo que pasa en el mundo exterior, ese conocimiento tiene que procesarse mentalmente a través de herramientas que nos da la lógica, precisamente la teoría del conocimiento, para poder incidir en la realidad ya con una concepción, con un plan, porque hay que planificarlo, con una intencionalidad para transformar la realidad. Ir nuevamente a la realidad, que es precisamente lo que nos da el criterio de la verdad, la realidad misma, para volverlo con nueva información, nuevo procesamiento lógico, nuevo procesamiento metodológico y en un proceso continuo. Y además, en ir con la realidad, incluye también la socialización del conocimiento, porque además el conocimiento pues no es individual, ¿no? Por más vacas sagradas que tengamos, el conocimiento es social. Es decir, entre todos lo vamos construyendo y entre todos vamos transformando la realidad, ¿no? Aquí no hay supermanes que lleguen y transformen la realidad. El campo muy bien, ese es el concepto de ciencia, ¿no? La filosofía. La filosofía hay que también definir que puede ser científica o no científica, ¿no? Durante un largo tramo, sobre todo en la Edad Media, bueno,
hasta que llegó la época del Renacimiento, la época de Francis Bacon, que estableció los primeros puntos, los primeros lineamientos del método científico, pues todo era precientífico o francamente idealista, anticientífico, ¿no? Es decir, no expresaba la realidad, expresaba las ideas que les convenían a los poderosos. Fue entonces hasta que se empezaron a tener no solamente el método científico, sino ya los primeros datos, desde Copérnico para acá, los primeros datos que distintas ramas del conocimiento fueron obteniendo, sobre todo pues en términos de biología, de geología, que señala Engels en la introducción, y de filosofía, con algunas personas, con algunos filósofos que se defendían de las ideas reinantes, las ideas idealistas, tratando de dar una explicación materialista, aunque todavía desde el punto de vista mecanicista, por los aspectos de la inmutabilidad que ellos consideraban, ¿verdad?, del universo. Entonces, el nuevo conocimiento que se fue dando, los nuevos descubrimientos, el descubrimiento de la célula, por ejemplo, el descubrimiento de, aspectos de carácter orgánicos e inorgánicos, además, fueron enriquecidos con también la creación de nuevas ideas desde la época del siglo XVII, siglo XVIII, lo que podríamos llamar la época del romanticismo. Ya después vinieron otras concepciones que fueron enriqueciendo, que fueron conjuntándose con los descubrimientos científicos, y con ellos la filosofía. La filosofía empezó a dar una explicación transversal, es decir, general, de los procesos, de las leyes que gobernaban el conocimiento, los procesos, los objetos, los fenómenos. Y es entonces cuando la filosofía también adquiere carta de naturalización científica. Hasta ese momento, cuando la filosofía igual nos ayuda a descubrir, entender, comprender y manejar las leyes que gobiernan, las leyes más generales que gobiernan todos los procesos del universo, porque pues la filosofía interviene en todas las distintas áreas específicas del conocimiento, las disciplinas, la física, la biología, etcétera, etcétera, las matemáticas, etcétera, pero tiene pues una metodología general que le permite, que le ayuda a entender esos procesos, para procesarlos, para racionalizarlos y para enriquecer el conocimiento objetivo para la ciencia, pues las ciencias particulares. Entonces, esa es por un lado, el concepto de ciencia, y por el otro lado, el concepto de filosofía. Sigue habiendo todavía filosofía no científica, ¿sí? Mucha de la filosofía, muchos que se dicen filósofos, pues no son gente científica, es gente que tiene, pues, que construye todo un aparato que tiene que ver sobre todo con la ideología, es decir, con la falsa conciencia. La ideología entendida como falsa conciencia, no como conjuntos de conocimientos, ¿verdad? Como una estructura de marcos conceptuales, sino más bien una ideología entendida como falsa conciencia, que sí tiene su chiste y sí tiene su pegue, sobre todo pues en universidades. Por eso es que los jóvenes ahora son jóvenes que no conocen, son jóvenes que no conocen ni tienen una forma de pensar que los lleve a asumir una actitud crítica, ¿sí? La crítica implacable de todo cuanto existe, ¿no? Como decía Marx. Entonces, pues el joven se deja llevar por los medios, por la corriente de la ideología dominante, de la ideología burguesa, y solo piensa pues en estudiar mucho para salir a trabajar, a convertirse en un tornillo más de la maquinaria capitalista. O si es de las escuelas privadas, pues está pensando en ir a la alta dirección de las empresas de sus
de su padre. Pero no hay porque no hay un impulso de la ciencia. Acuérdense ustedes que desde 1971, y ese fue el motivo por el que luchamos en esa época contra los cambios en los planes de estudio, en donde se quitaba definitivamente, se erradicaban materias de carácter humanista, como pues la filosofía, como el estudio incluso de música, la quitaron también, civismo lo quitaron, ¿no? Entonces eso con tal de crear una generación o generaciones futuras de puros aprietabotones. Y además no tan eficientes porque chafió la educación, entonces tuvo uno que prepararse, los compañeros en las facultades tuvieron que, por su lado, tener que estudiar para conocer, para aprender un método, en el mejor de los casos, un método pues que los llevara a asumir una actitud crítica, ¿no? Y si estaban haciendo alguna actividad política, alguna responsabilidad de ese tipo, pues tenían que tener un conocimiento y una fortaleza de la visión científica del mundo, porque tenían que elaborar proyectos, planes, etcétera, porque de eso dependían movimientos y siguen dependiendo movimientos, procesos históricos, vidas humanas incluso, y además estudiar mucha filosofía porque pues eso era lo que de principio nos permitía tener una concepción del mundo general, crítica, y además ir con la filosofía. La filosofía tiene una característica muy importante que no tienen las ciencias exactas ni las ciencias naturales. Las ciencias sociales sí, pero más la filosofía, por el hecho de que puede penetrar en todos los huecos del conocimiento, todos los huecos que hay del conocimiento, para poder elaborar racionalmente mediante, por supuesto, métodos, ir explicando, no tanto llenando, sino ir explicando lo que es la filosofía precisamente la que ha llenado los huecos que existen en la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿sí? Huecos que los científicos, bueno, no es que los filósofos lo descubran, pero los científicos pues están trabajando todos los días para los físicos, sobre todo, para descubrir las cualidades intrínsecas, ¿no? Para descubrir los retos que tienen la mecánica cuántica, como Stephen Hawking, como que dedicó su vida al estudio de un método que conectara la teoría de la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica. Estuvo muy cerca, no lo consiguió del todo, pero se acercó bastante. Y en todo eso, pues no es únicamente el conocimiento de la herramienta física, sino también de la filosofía, fundamentalmente. Entonces, para mí, la base del conocimiento es la filosofía. La base para el desarrollo de la ciencia es filosofía. El concepto de filosofía, perdón, el concepto de ciencia es un concepto metodológico que tiene que ver con la filosofía. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, cómo comprendemos el mundo, pues el método científico nos permite, a través de nuestros sentidos, ir aprendiendo, ir interiorizando lo que existe en el mundo, que mucho de ello pues es algo pues meramente cosmético, meramente aparente, ¿no? Y entonces ya de manera racional empezamos a procesar esa información y volvemos ya con herramientas y con conocimiento, volvemos a la naturaleza para ir encontrando los aspectos intrínsecos, los procesos, las leyes que rigen los procesos naturales que se nos ocultan, ¿no? Lo que hay atrás, incluso en términos de ciencias sociales, pues, lo que hay atrás, por ejemplo, de la información, atrás de todos los medios de desinformación, atrás de la organización, y esto implica pues lo que hay atrás y cómo debemos de organizarnos aprendiendo de la experiencia pasada. Bueno, compañeros, pues eso es lo que yo hice y pienso que hice es definir lo que es la ciencia y lo que es la filosofía. Entonces debemos de orientarnos por ser científicos sociales, pero también filósofos científicos. Gracias. Gracias, Carlos, muy importante lo que mencionas. Vi la mano de Guiap por ahí, todavía anda por ahí Guiap Salvador.
Sí, adelante. Bueno, buenos días, compañeros. Eh, Buenos días. sí, eh, el- yo creo que lo que yo obtengo de este texto importante, dice estos, aquí apunté unas ideas, ¿no? Estos textos son importantes porque porque se analizan, son textos que hay que seguir analizando con mucho detenimiento. Tiene muchos datos y la memoria falla bastante. Sin embargo, algo aquí tenemos que captar y sí, se captan ideas, sobre todo en la primera parte, el aspecto histórico, ya el hecho de que nos tengamos una idea, una noción histórica de cómo surgen los conocimientos y cómo se ha desarrollado los conocimientos naturales, ya en sí estamos obteniendo de Engels algo bastante benéfico, algo que lógicamente nos sirve para, desde luego, para la época en la que él le tocó vivir, ¿no? En la que a finales del siglo XIX, 1886, 80, en su, en en un prefacio de uno de sus libros también muy importantes que completó, ¿no? Junto con su otro camarada, Carlos Marx, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en el que dice que hasta esa época, 1880 y tantos, todavía la gente pensaba que todo, todo se realizaba de manera instantánea, de manera divina, y entonces que todo todo se había pues sí, hecho de esa manera, ¿no? Entonces, alguien que nos aporte estos conocimientos de se han, cómo han evolucionado las ciencias naturales en sí, es esta parte que estamos leyendo, que es la introducción a la, a la dialéctica de la naturaleza. Entonces ya estamos, creo yo, aprendiendo bastante, donde eh, esto tuvo un resurgir a partir a partir de 1500, ¿no? Una época en la que se echan abajo los, esa etapa feudal en la que hubieron pugnas entre las clases burguesas y la nobleza, y surgieron monarquías nacionales, y también luchas campesinas en Alemania. Todo eso ya estamos nosotros aprendiendo, asimilando cómo no ha sido fácil la, la evolución de las ciencias naturales, porque incluso han sido objeto de persecución, han sido objeto de persecución. A, Mencionan luego a Copérnico, a Servet, en fin, Giordano Bruno. Entonces, no ha sido, no ha sido fácil este aspecto, ¿no? De las ciencias naturales, porque ante todo hay política, y hay gente que no le conviene pues que la gente, tenga un pensamiento profundo,
que vaya más allá de su, o sea, que sean esclavos casi, ¿no? Entonces, en ese sentido, son muy útiles estos importantes conocimientos que, pues, eh, luego dice, dan, bueno, uno se pone a pensar también de que no, incluso uno tendría yo que decir que son tan útiles en la actualidad estos conocimientos que los jóvenes no tan como quiera se ocupan de estos temas en las universidades de ahora en el siglo XXI no existen, no existen estos aulas que se detengan a analizar qué es el materialismo histórico, qué son las ideas de Marx, porque pues incluso eh, esa actitud, esa lucha de clases que se da también en el pensamiento sigue vigente. A la gente que está hasta arriba no le conviene que los, que los estudiantes estén pensando en cómo realmente están en la situación en la que están, ¿no? Muchos en una situación desgraciada de esclavitud, de injusticia, y este pensamiento materialista es el que lógicamente le va a ayudar a despertar la mente, ¿no? Porque pues, sí, estamos en una situación en la que todo es movimiento, por algo estamos ahí, hay una historia de todo, eh, y, y pues a los potentados no les conviene eh, que el, el- cualquier persona en lo individual tenga, tenga una noción, aunque sea somera, de cómo hemos evolucionado. Todo el miedo, que te imprime la religión en la cabeza, el miedo, la cuestión de que todo es de manera divino, lo seguimos escuchando en las radios, todos los días estamos escuchando en las radios, no sé qué día estaba ayudando a un trabajador, un albañil mío, por ahí hice un- una fosa séptica y el joven muchacho lo que pone es una radio en la radio está escuchando a una persona que habla de cuestiones del tarot o cosas como esas. Eso es lo que está asimilando la gente y bueno, eso es creo que en este sentido, pues a la gente, a todo lo que uno tiene, con lo que uno tiene contacto, debe uno hacerle notar estas situaciones, hablarles de que pues no todo es así, pues divino, digamos, ¿no? O no todo es religión, sino es importante profundizar en nuestros verdaderos orígenes, que no son instantáneos, sino que es toda un complejo evolucionar, ¿no? De muchos años, de cuestiones que incluso pues, el mismo Engels lo reconoce, ¿no? No es fácil incluso reconocer exactamente cuándo es o cómo es que realmente eh, eh, surgió nuestro sistema solar o el hombre, sino que
sí, no hay memoria, pero sí se sabe que lógicamente es algo de bastantes años, algo inmemoriable, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería expresar, ojalá que no haya sido muy confuso. Es muy importante este texto. Es todo, compañeros. Gracias. Gracias, Jeff. Sigue Hugo Cadena y se prepara Jonathan. Para. ¿Voy yo? Sí, Hugo Cadena. Sí, adelante. Ve- Está en mute. Ya. ¿Se oye? Bueno, Sí, ya estás. buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Es que Bueno, se había muy bien. bloqueado. Miren, leyendo esta parte de la obra de Engels, uno no tiene menos que admirarse del esfuerzo que conllevó tratar de razonar, de explicar todos los avances que hubo en esa segunda mitad del siglo XIX. Él, Engels y Marx discutieron muchísimo para poder darle una perspectiva a todos estos avances dentro del sistema capitalista. Eh, pues ya se ha comentado algunas cosas del nivel de descubrimientos que se hicieron, desarrollos científicos, tecnológicos de esa época, y a pesar de eso, eh, de lo que habla la obra de Engels, que pues subrayo que esto fue producto de debates, de discusiones muy intensas con Marx. Y a pesar de que, como dice el compañero que hizo la introducción en este día, eh, pues muchos idealistas han tratado de hacer disminuir la obra de Engels, pues en realidad sí tiene una importancia muy grande. Em, Hemos visto de aquella época a la actualidad, hace un lapso de sí, más o menos siglo y medio, que ha habido muchos avances científicos y tecnológicos. Eh, Esto en general ha sido obra por el desarrollo mismo de la sociedad capitalista, con el objetivo central de la ganancia. Eh, y por otro lado, pues lo que ha habido, lo que hubo de avance en términos de una sociedad socialista en lo que fue la Unión Soviética y países del campo socialista de aquella época, pues yo creo que hace falta conocer cómo se dieron esos avances, que internamente, qué hubo de los desarrollos filosóficos y en las ciencias, en todo el avance que tuvo la Unión Soviética, que fue muy grande, obviamente, pero desde nuestro lugar en el mundo, pues ha habido una carencia de información. Em, yo creo que allá hubo grandes dilemas, hubo grandes debates en este campo de la dialéctica y lo que ellos lograron fue muy grande, pero desgraciadamente, repito, pues ahora sí, en nuestro lado del la región suboccidental, que yo veo que nosotros ni siquiera formamos parte de Occidente, pero estamos pegados a ellos, pues no ha llegado mucha información. Creo que es un campo abierto para poder em, clarificar muchas cosas de estas. Y esto sí, más allá de toda digamos, lo que ha escrito, lo que han escrito
pues todos esos especialistas soviéticos muy pegados al estalinismo que al parecer muchas cosas las tergiversaron, pues en función de estar muy bien con la cúpula de aquella, pues de aquel sistema que si bien tuvo muchos avances en muchos aspectos sociales, económicos, científicos, tecnológicos, pues sabemos que llegó a un nivel de contradicciones y yo pienso que son de las cosas que están pendientes para toda la izquierda, en especial todos los que se, este, que buscan desarrollar el marxismo. Yo creo que es un tema fundamental el tratar de dilucidar cuáles fueron las contradicciones sociales, económicas, políticas, y hasta en ciencias y tecnología en lo que fue la Unión Soviética. Para mí sería un gran avance para la izquierda el que se pudiera debatir, se pudiera rescatar para poderse plantear un camino que supere esas problemáticas, por lo menos tratar de dilucidar y en su momento, pues tratar de superar todas esas contradicciones. Em, pues en el aspecto de ciencia, yo pienso que si bien el capitalismo ha desarrollado mucho conocimiento científico y tecnológico, sí hay una parte en la que pues llegan a contradicciones que no ha podido resolver producto de sus tendencias idealistas, aunque yo pienso que muchos científicos cuando han tratado de explicarse los fenómenos de la naturaleza, aunque no lo reconozcan, tienen que aplicar metodología dialéctica. ¿Me explico? Porque necesariamente tienen que llegar a un punto en el que no pueden resolver la- la- el- los fenómenos que están tratando de explicarse. Entonces, a veces, han querido, aunque no sean conscientes de eso, han tenido que llegar a metodologías basadas en la dialéctica. Ese es muy claro en el aspecto, por ejemplo, nuclear, eh, donde hay una serie de problemas que se han sabido ubicar más con situaciones de existencia o no existencia, el caso del fotón, el caso del principio de incertidumbre de Heisenberg, en fin, que aunque pudieran verse como una cuestión idealista, en realidad están tocando aspectos de la naturaleza que solo pueden verse de una manera dialéctica. Yo pienso que por ahí hay algo que pues, aunque no reconozcan los científicos con esa tendencia idealista, pues al final de cuentas tienen que llegar a aspectos dialécticos. En síntesis, yo lo que pienso es que o la ciencia es dialéctica, es materialista y con una perspectiva histórica, o no lo es. Estamos en una fase de transición capitalista, pero pues creo yo que tendríamos que ver esta serie de aspectos a mucho más largo plazo de lo que es este sistema e incluso mm, los futuros desarrollos de la humanidad en una sociedad socialista. Más o menos es lo que quería yo comentar. Gracias, compañero. Sí, gracias, Hugo. Adelante, Jonathan. Ya, bueno, antes que nada, saludarlos, camaradas. Eh, espero que todos se encuentren bien por allá, donde nos estén escuchando. En segundo lugar, bueno, pues creo que el tema y las participaciones y la exposición que se dio el miércoles me parecieron muy interesantes. Y para no repetir lo que ya se ha colocado, y también que también hay un material extra, adicional, que también ya se había desarrollado el tema de la dialéctica de la naturaleza. Yo quisiera colocar un punto
que me parece muy importante, ¿no? Que es la distinción entre cómo se analiza la naturaleza en el campo de la física clásica, y cómo se desarrolla en el campo de la química hegeliana, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque yo creería que algo que está en el centro del debate de Engels, ¿no? Es que aunque en la dialéctica de la naturaleza, si uno revisa el texto, empieza a hablar sobre los fenómenos físicos, ¿no? El movimiento, el tiempo, etcétera. También en ese sentido, la forma en cómo los está mirando Engels no es desde la visión clásica que se instaló bajo la idea de Newton, ¿no? Sino que va en contra del modelo de Newton. Algunos comentaristas o algunos estudiosos de la filosofía de la ciencia han determinado que Newton desarrolló una lectura de la naturaleza mecanicista. Y hay algunos marxistas un poco más enfocados a la discusión de la obra de Hegel, ¿no? O sea, cómo el marxismo tiene relación mucho con Hegel, han demostrado que Hegel propone una visión quimística de la naturaleza. Es algo muy interesante, ¿no? Y que tiene un posicionamiento muy interesante en cómo explican el fenómeno. Entonces, para Newton, ¿no? Que es el mecanicismo, el punto central es que la naturaleza se resuelve por leyes que están fuera de la propia naturaleza, ¿no? Es como si fuera un mecanismo, ¿no? O sea, lo que propone Newton es un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que si bien es cierto está dentro, pero es un mecanismo que se explica por leyes que muchas veces pueden estar fuera del propio campo de la naturaleza. El, el tiro parabólico, las tres leyes del movimiento, ¿no? O sea, si uno se pone a leer y a revisar esas tres leyes, lo que está en el fondo, o la gravedad, ¿no? Es una fuerza ajena a la naturaleza que impacta la naturaleza. Es decir, los movimientos de la naturaleza, según Newton, tienen que ser explicados por algo que entra afuera y que obliga que la naturaleza pueda tener movimiento, ¿no? El tiro parabólico, bueno, pues debe de haber una fuerza antes, ¿no? Y eso explicaría todo el proceso. La gravedad, hay una fuerza antes, ¿no? O sea, tiene que explicar la fuerza antes para poder determinar el movimiento de la naturaleza de la caída de los objetos en el planeta Tierra, por ejemplo. La, la condición de los movimientos, bueno, también es lo mismo, ¿no? Tiene que ejercerse una fuerza antes para poder explicar ese momento. Sin embargo, ¿no? Y creo que es algo muy interesante de la obra de Engels. Muy pocos marxistas académicos, vamos a decirlo así, que son los que más yo conozco, que también conozco algunos militantes, ¿no? Conocen que Hegel tiene una rama muy grande de estudios en la lógica y principalmente en la dialéctica que se llama filosofía de la naturaleza. De hecho, el título, Dialéctica de la Naturaleza, que propone Engels, es una remembranza a un pequeño ensayo que tiene que tiene Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, que se llama Filosofía de la Naturaleza. Y entonces Hegel explica el movimiento de la naturaleza, ¿no? Desde la dialéctica. Es algo muy interesante, ¿no? Pues, de hecho, hay cartas muy, muy, muy poderosas entre Marx y Engels que, que Engels le pide, ¿no? Que si Marx todavía conserva algunos libros de Hegel, porque tiene algunas diserciones él y necesita revisar algunas cosas en los libros de Hegel para ver cómo se podría aplicar la dialéctica. Y me parece que es muy importante porque hay un reconocimiento de Marx y de Engels de que el maestro Hegel tiene mucho que decir a los problemas de la dialéctica de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el tema central en lo que propone Engels, que lo recupera de Hegel? Que para Hegel y para Engels, el fenómeno de la naturaleza no es un fenómeno que tenga que explicarse por fuerzas
que vengan de afuera para poder imprimir movimiento a la naturaleza, sino que la naturaleza es el movimiento en sí. Es decir, está en permanente movimiento. Creo que aquí debe de estar la cita que una vez yo recuperé. Aquí, bueno, aquí tengo el texto, ¿no? De la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, y aquí está la segunda parte de ese texto, se llama Filosofía de la Naturaleza. Y entonces, si no mal recuerdo, hay una parte en donde menciona, ¿no? Engels, ¿no? Que la naturaleza, ¿no? Es el movimiento en sí, ¿no? O sea, lo que tiene como objetivo es el movimiento en sí. Nada más que ya no la encuentro, ¿no? Pero bueno, después recupero la cita. Y entonces, el tema central de ese proceso, para ir cerrando, tiene que ver con el uso de la química dialéctica. Es decir, lo que está diciendo Engels, que también lo va a recuperar mucho Marx para el Capital, ¿no? Ya cuando veamos el Capital, ya yo me encargaré de plantear este tema del quimismo de Hegel para poder explicar las leyes del valor de Marx, que también está muy implícito. Pero lo que está diciendo Hegel y lo que va a decir también Engels, y que también se va a extrapolar, por ejemplo, a la obra de El origen de la vida, de Oparin, es que la naturaleza genera, o sea, en sí misma es el movimiento, o sea, hay un movimiento en la propia naturaleza, en su propio centro nuclear, en el propio corazón, ¿no? Y entonces, ¿no? La propia naturaleza puede explicar su movimiento. Es el punto central. O sea, lo que está en el fondo en este texto de Engels es que está explicando el movimiento de la naturaleza dentro de la propia naturaleza. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto explicaría por qué personajes que están más vinculados con la obra de dialéctica son más propensos al ateísmo, cuando realmente Newton pues tenía muchos problemas con la cuestión de la creencia teológica, ¿no? O sea, a pesar de los descubrimientos que pudo haber hecho, que es un debate, si los hizo o no los hizo, que no me quiero meter aquí, pero a pesar de eso, a pesar supongamos que él hizo esos descubrimientos, él tenía una tradición muy teológica, pero eso es porque su pensamiento era mecanicista. Y como su pensamiento era mecanicista, él sigue creyendo que hay una fuerza que está afuera de la naturaleza, y entonces pues, sí, eso le va a imprimir de alguna manera que exista una deidad que pueda funcionar para esos fines. Ya en el caso de la dialéctica de la naturaleza, ya explicada bajo este sentido, desde la química, desde el quimismo de Hegel, lo que estaría explicando es que la propia naturaleza es capaz de producir la propia vida, y que es la naturaleza la gran creadora de la vida. Eso es algo muy interesante, ¿no? O sea, entonces ahí ya el cupo de una deidad se empieza a difuminar. O sea, ya no hay, o sea, ya no existe la posibilidad de seguir creyendo que existe un Dios, que existen los ángeles, que existe una fuerza, ¿no? Afuera. Ya Dios se podría convertir en su plano terrenal, o sea, en su base material, que es la naturaleza. O sea, la fuerza de la propia naturaleza es la que procrea la vida, ¿no? Y que esas propias fuerzas están intrínsecas. Y esas fuerzas son fuerzas químicas muy, muy, muy poderosas. Y ese cambio de pasar de la del fisiquismo, ¿no? Clásico newtonano al quimismo propuesto por Hegel, me parece que es importantísimo, ¿no? O sea, es importantísimo porque eso también va a aplicar para las leyes económicas. O sea, Marx va a retomar esta idea del quimismo como una fuerza que está en el propio interior, ¿no? De las relaciones sociales de producción, y que esas propias fuerzas son las que transmiten de alguna manera toda la característica de la civilización en la cual vivimos. Entonces, es muy interesante desde mi propio punto de vista hacer este punto, ¿no? De enlace en donde sí, o sea, es dialéctica, por supuesto, porque está retomando Hegel lo más importante Engels está retomando lo más importante de Hegel. Y que muchas veces yo creo que en los estudios que hacemos nosotros
en general a veces se olvida muchísimo, ¿no? Entonces se olvida muchísimo los términos de cómo el quimismo forma parte, es pieza fundamental en el estudio de esta situación, porque ya lo dijo Gil, y cierro con esto, ya lo comentó Gil. Muchas veces, ¿no? Se le quiere atacar a Hegel, a Engels, en este libro, por ser antimarxista, ¿no? Cuando realmente está planteando el método dialéctico a todo lo que da y al mismo tiempo lo está transponiendo a la base material, en este caso la naturaleza. Pero que otra vez se basa muchísimo en las relaciones y en la propuesta que hace Hegel sobre la filosofía de la naturaleza, que ahí se llama, ¿no? Ahí la dejo, gracias. Sí, gracias, Jonathan. ¿Quieren hacerte una pregunta, en este caso Hugo Cadena, y después Carlos? Pues aprovechamos. Primero Hugo, anda por ahí. Ya no veo a Hugo Cadena. Bueno, adelante, Carlos, a ver si volvemos a tener a Hugo. Jonathan, Adelante. un saludo y una pregunta rápida. ¿Ese ladrillo que tienes ahí de la enciclopedia es de Porrúa? Sí, 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 es de Porro. Es de Porrúa, ¿verdad? Es Sí, eso sí. nada más porque me llamó la atención. Muchas gracias. De lo demás, excelente exposición. Bye. Bueno, sí, a ver si Hugo quiere hacer el comentario, pregunta. Si no, ahorita en lo que se van conectando alguien más quiera tomar la palabra para participar. Vamos a mencionar un par de puntos que me parecen importantes que han mencionado, por ejemplo, la cuestión de la ideología, ¿no? O sea, la filosofía finalmente, pues existe como esa parte, ¿no? De elaborar el conocimiento humano. O sea, finalmente el conocimiento científico es un producto histórico también, o sea, finalmente no se ha desarrollado de un momento a otro, ¿no? El ser humano antiguo ya tenía formas de conocimiento, o sea, pero eran directamente sobre la parte de interactuar con su entorno y con su propia sociedad, sus propios grupos. Y el conocimiento así elaborado, pues pues es práctico, ¿no? Es empírico, es totalmente material directo con el objeto. O sea, conocen los ríos, las fuentes de alimento, conocen incluso van conociendo, reconociendo las estaciones. Y este proceso se acelera un tanto con la revolución del neolítico, ¿no? La agricultura, la ganadería, pues ya hay un conocimiento mayor porque pues ya se empieza a tratar de darle explicación, ¿no? Una aplicación al conocimiento del clima, de las especies de animales y de plantas. Entonces esto va produciendo precisamente la falsa conciencia, ¿no? Que menciona Carlos, es la ideología. Y pues estas explicaciones muchas veces se les da un sentido teológico, un sentido religioso, se van elaborando en un sistema. Pero no es que esta ideología siempre responda, ¿no? A este tipo de cuestiones, porque también se va elaborando, o sea, como se van creando cuerpos especiales encargados de elaborar los ritos y las obras sagradas, etcétera, pues esta ideología va cobrando su propia dinámica interna, o sea, se va volviendo es una rama, ¿no? De la práctica humana, de la práctica ideológica. Y, y la crítica a esta ideología, pues podríamos decir que es cuando surge la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía va surgiendo, se va desprendiendo, sigue siendo en gran medida ideológica, pero es racional, ¿no? Se le busca dar un sentido racional, lógico, incluso matemático, ¿no? Esta crítica. Entonces la filosofía que va surgiendo se va desarrollando sobre sus, digamos,
sobre sus bases críticas y lógicas para también como una crítica de la religión y una crítica del conocimiento acumulado por el ser humano. Y así continúa hasta la fecha, ¿no? O sea, la filosofía fundamentalmente es esa parte crítica del conocimiento y de la práctica política, social, científica, etcétera. Entonces, por tanto, no podemos decir que la filosofía se va a desechar en algún momento, ¿no? Que va a desaparecer. Pues esa parte no puede, simple y sencillamente no puede desaparecer. Claro, la filosofía no se desarrolla únicamente sobre una base materialista, sino precisamente se desarrolla también en un sentido idealista. O sea, también tiene la contra, ¿no? O sea, una filosofía se divide en dos grandes campos, idealismo y materialismo, y estos campos pues se van oponiendo, realimentando, complementando, luchando entre sí a lo largo de la historia de la filosofía. Pero sigue esa parte de la ideología, ¿no? O sea, la ideología como práctica, digamos, inmediata del conocimiento humano. O sea, el ser humano, pues, lo primero que aprende, pues, dentro de la práctica social, pues, es la ideología, ¿no? Solo con ciertas bases, pues, ya llega a elaborar esa crítica. Y la ciencia, pues, ya le da otro tipo de bases, ¿no? Más sólidas en el términos de conocimiento. Pero todo es un proceso, ¿no? Entonces es importante, todo es un proceso y todo es, pues va en ese sentido, o sea, de cómo el ser humano se aproxima a la naturaleza, a su propia naturaleza, en general el desarrollo del conocimiento. Y la otra es la unidad, ¿no? Que menciona, por ejemplo, Jonathan, o sea, el movimiento interno, o sea, la naturaleza, como el materialismo dialéctico es una solución materialista de la filosofía, pues necesariamente el movimiento tiene que ser interno, ¿no? Tiene que salir la propia naturaleza, del propio mundo natural, de la propia realidad objetiva. Y ahí es donde se afirma sobre el materialismo metafísico, ¿no? El materialismo mecanicista, porque todavía necesita impulsos externos, no necesita todavía que pues, llegue de fuera una fuerza, ¿no? O sea, el materialismo mecanicista es todavía incompleto, consecuente. Ya es materialista porque pues se plantea, ¿no? Negar la necesidad de una fuerza externa, pero acaba pues, un poco en lo mismo, ¿no? Entonces, el materialismo mecanicista tenía que ser superado y pues por eso es que surge el materialismo dialéctico, ¿no? Es el desarrollo necesario. Pero bueno, dejo estos comentarios ahorita y veo a primero Guiap, se prepara Adalberto. Adelante, Guiap. Eh, este, Gracias nuevamente, maestros. Bueno, algo que me viene a la mente, ¿no? Desde luego partiendo de lo que he captado algo de este texto que estamos analizando. Luego Engels eh, nos da cuenta, pues, de algunas, de manera breve, resumida, pero muy clara de cómo han evolucionado las ciencias naturales, ¿no? De alguna manera que en Europa, incluso menciona a los aportes árabes que él dice que son, de cierto modo, mínimos o algo así, ¿no? Pero están otros, nosotros, sea como sea el método o la forma como él, él agarra esto referente a la evolución de las ciencias naturales, partiendo pues de los conocimientos de Grecia y todo eso, uno también debe hacer el análisis, como por ejemplo, que no es fácil porque aquí nosotros tenemos también nuestras civilizaciones, ¿no? Y algo también de ahí, uno agarra el ejemplo y algo, si nos interesamos también en este aspecto de las ciencias naturales, también pues, nos haríamos la pregunta cómo han evolucionado aquí las ciencias naturales o ese tipo de conocimientos en nuestras antiguas civilizaciones mesoamericanas, Perú y todo eso. Eso también una pregunta que en un momento también nos podemos hacer, y cómo ha evolucionado también ha sido nuestros procesos históricos
aquí en Latinoamérica, en México, todo eso, cómo ha, cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Desde luego, tomando en cuenta que incluso se cortó de tajo con la llegada incluso de los mismos europeos a este continente, y eso en ese sentido es importante, o surge esa idea, ¿no? Otro aspecto que también me viene a la mente a raíz de esto es que la cuestión, conceptos referentes a la ciencia, ¿no? Porque en esta lucha de clases, los, los, las plumas las plumas mercenarias pseudocientíficas presentan a los que alzan la bandera del marxismo, del materialismo histórico, como que lo que se difunde aquí es fanatismo, como que lo que se difunde aquí no es ciencia, y ellos resulta que sí son científicos, ¿no? Entonces, ahí es también una cuestión, creo yo, importante, ¿no? Porque ellos, desde luego, con su carácter de científicos, ellos dan por verdad lo que, de acuerdo a su conveniencia, sus títulos, para quienes trabajan, va a ser ciencia, ¿no? Y van a presentar sus pruebas, sus materiales, quizá elaborados, fabricados incluso, y dirán, ah, no, nosotros somos los científicos y decimos esto y presentamos esto, y de acuerdo a nuestros intereses, tal evolución o tal acontecimiento se dio de esta forma, ¿no? Pero ellos lo dirán así porque ellos somos los especialistas, ¿no? Pero pues también está este aspecto, está el materialismo científico, que es el que de alguna manera, lógicamente es científico porque realmente se investiga porque se tiene que investigar, ¿no? Pero como todo, ¿no? Habrá que cotejar, habrá que corroborar, comprobar quién realmente es el que está dando los elementos de una situación concreta, ¿no? Eso es lo que yo quería agregar, y en ese sentido, pues también es siempre importante leer el marxismo, ¿no? Nuestro artículo 3 constitucional dice: nuestra educación será científica, será libre de fanatismos, será democrática, será nacionalista, sin exclusivismos, y algo de eso tiene que ver con lo que estamos analizando, por qué también incluso no se estos textos no se analizan en las universidades, no en derecho, en arquitectura, donde sea. Es como si hasta la fecha todavía en algunos países esto es tabú, uno puede oír la palabra marxismo, uno puede oír la palabra comunismo, porque ya cruz, es todo. Gracias. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, y de hecho, por ejemplo, dialéctica de la naturaleza sería muy útil en carreras de física, química, biología. La verdad, sí, te ahorraría un montón de cuestiones, ¿no? A la hora de pues, entender el pensamiento científico, entre otras cosas. Sí, gracias. Bueno, a ver, si quiere Hugo de una vez haga su pregunta y sea rápida y después Adalberto. Sí, bueno, ¿sí me escucha? Sí, ¿Se me escucha? Puedo decir nada más la pregunta al compañero Jonathan, y con respecto a esta diferencia entre los, digamos, grupo de fisicistas, eh, Newton y demás, y por otro lado, los quimicistas, creo que dijo, eh, que, pues bueno, un poco se retoma por parte de Engels y Marx en relación a que tratar de explicar la naturaleza
por sus condiciones internas, por el movimiento, por lo que pueda haber internamente en la misma naturaleza. Entonces, en ese sentido, la pregunta al compañero Jonathan es si acaso, como han pensado Einstein y Stephen Hawking, cuando dicen que su Dios es el Dios de Spinoza, también continúan con esa visión fisicista, digamos, o es lo que yo adivino, a ver, a ver si eso es cierto, es la pregunta. Nada más una observación. ¿Puedo hacerla? Sí, Es que Stephen Hawking ni siquiera Einstein dijeron que su Dios era el Dios de Spinoza. Eso es de un librito ahí que tengo, no tengo la referencia, pero no es de ellos, se los atribuyeron. Digo, nada más, una observación. No lo dijeron nunca. No, no, no. Así como está Mm, planteado que mi Dios es el Dios de Spinoza, no. Einstein habló de Spinoza, pero sí, no dijo todo lo que se dice de que él que es se su dije que Dios. dijo. Eh, no, ahorita voy a buscar si encuentro la referencia para que. Es un librito, bueno, ahí les digo. Bueno, pero los dos eran físicos y cosmólogos, o, bueno, relativistas en caso de Einstein. También un poco su visión quizá puede haber coincidido con esa visión fisicista, ok, sí, pasamos a una independientemente de la respuesta frase. rápida de Jonathan y para continuar con Adalberto. Si quieres que pase Alberto, ya yo voy después de él. Ok, sí, Adalberto Navidad, adelante. Sí, bueno, gracias. Bueno, mis participaciones son en base, digamos, a las lecturas. Como dice el buen Noroña, pues ya se tiene una edad. Yo por eso luego escribo algunas ideas, ¿no? Porque se me van, la memoria ya luego me falla un poco. No sé si el COVID igual y tuvo que ver algo en eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, en un principio, pues la lectura nos dice cómo evolucionó la mente del hombre, ¿no? Pues antes se tenía como principal idea, pues que todo había sido creado por Dios, a falta pues de otra explicación lógica o de no querer ver los vestigios ni las evidencias más tangibles. Pero poco a poco se fue teniendo una evolución al tener una visión más cerca del materialismo, o por lo menos una gran parte de la sociedad ha cambiado su pensamiento, ya que incluso hoy en día pues muchas personas pues, siguen manteniendo esas ideas, ¿no? O sí, digamos que esa relación mucho con el idealismo. Y bueno, en esta evolución, la lectura habla de que hubo un tiempo en donde las sociedades del mundo empezaron a cambiar sus condiciones materiales y de vida, pues con la ayuda de la ciencia empezaron a inventar tecnologías que devinieron en una vida moderna, lo que quizá pues se conoce hoy en día como el Renacimiento. Las ciencias empezaron a surgir, se empezaron a desarrollar. La lectura da mucha importancia al desarrollo de las ciencias naturales, aunque también habla del surgimiento y el incipiente desarrollo de otras ciencias, y habla también del paso que hubo de una concepción estática que se tenía del mundo con el pensamiento idealista y su evolución hacia una concepción dinámica con la ayuda de la ciencia y su relación con el pensamiento pues más materialista, ¿no? Al hablar de dinámica, pues necesariamente se tiene que hablar de movimiento. El movimiento, pues, es un concepto muy importante en la lectura, pues gracias a estos estudios que realizaron varios científicos y que observaron que dicho movimiento se presentaba a nivel micro, pues trataron de dar una explicación
trasladando este conocimiento a nivel macro para tratar de explicar el origen de los planetas, el origen del universo, etcétera, ¿no? Tanta importancia se le da al movimiento en la lectura que se dice que mientras exista movimiento seguirá existiendo la vida, pues no importa si en un futuro nuestro planeta muere y se congela, al igual que pasó con la Luna, mientras exista movimiento se pueden dar las condiciones para que el mundo se pueda reciclar. Por ejemplo, al chocar con otros planetas o masas incandescentes u otros materiales, y así pues se puedan dar una vez más las condiciones para que se vuelvan a crear otros planetas, otros sistemas solares, otras islas cósmicas en otro lugar y tiempo, ¿no? Bueno, esto digamos que es en relación tanto a la lectura, pero también pues me surge una pregunta. Esto ya es en base a las participaciones que pues, se han tenido en anteriores reuniones. Y la pregunta es, ¿se vale decir que uno es marxista cuando uno tiene creencias idealistas? Sabemos que todos o casi todos tuvimos una educación con una influencia religiosa muy fuerte, pero por eso estamos estudiando el marxismo y por eso creo que seguir creyendo en un Dios así de esa manera, más que fe, pues quizás sea una necedad, ¿no? Y bueno, tratando de responder a esa pregunta, bueno, se hablaba aquí también de esta cita del Dios de Spinoza, que también aquí tengo alguna. Según esto, esta cita la dijo Albert Einstein cuando le preguntaron que si creía en un Dios, y él contestó que él creía en el Dios de Spinoza. Y bueno, pues aquí pues no lo voy a citar así de manera textual, pero nos decía que Mm, Está silenciado tu micrófono. Creo que ya. Creo que perdimos a Adalberto. Bueno, mientras se conecta de nuevo Adalberto, vamos con Jonathan para ver esta cuestión, si quieres de una vez. Sí, en lo que llega. Pero, o sea, bueno, lo de Hawkins, eso sí me rebasa, ¿no? Porque yo su obra no la conozco. A lo mejor lo que conocería es un poco su vida. Él ya hablaba de otras cosas, que a mí que yo no siendo físico, en este momento me cuesta mucho trabajo, ¿no? En el caso de Einstein, lo que se ha estudiado y lo que se tiene es que él no era mecanicista, ¿no? Él sí era, él sí veía la estructura de la naturaleza en su propio movimiento. Y lo comento porque van a decir, bueno, pero pues, para poder entender a Einstein tiene que saber física. Sí, pero no, porque los principios de Einstein no están en los principios de Einstein. Los principios de Einstein son retomados de la dialéctica. Si ustedes no sabían, cuando Hegel empieza a hablar sobre la filosofía de la naturaleza, en la primera sección de la filosofía de la naturaleza, que es la mecánica, Hegel habla del espacio y tiempo. Habla del espacio, habla del tiempo y el lugar y el movimiento, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? Del movimiento, espacio, tiempo, comunidad, no es de Einstein únicamente. O sea, él, por supuesto, le va a dar
todo el sistema formal de explicación desde el área de la física, en su término general. Pero Hegel ya lo había, al menos ya lo había planteado, ¿no? Ya había planteado esa unidad, ¿no? Entre espacio y tiempo. También ya había planteado el tema del espacio como algo que se reproduce y se autorreproduce, que después va a ser desarrollado por marxistas como Henri Lefebvre, por ejemplo. Es decir, eso es muy importante porque el maestro Hegel parece que no, pero ya se había adelantado demasiado a su tiempo. O sea, es muy curioso como lo que pasa con Engels, y cierro con eso, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que Engels no pudo, no, si vemos los adelantos científicos que tenemos hoy en día, Engels, se queda corto. También pasaría con lo mismo con Hegel, ¿no? Bueno, porque además a Hegel nunca se le aplican porque los antimarxistas creen que Hegel no planteó cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, están ahí muchos. Pero cuando se enteren los antimarxistas que Hegel planteó cosas de la naturaleza, y lo lean, van a empezar a decir, no, pues sí tuvo cosas chidas, pero ya lo que hoy nos plantea la física contemporánea rebasó a Hegel. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, el método de Hegel sigue siendo, hasta me parece, más revolucionario que muchos descubrimientos que hoy se supone se han desarrollado. O sea, el espacio-tiempo de la teoría de la relatividad, ¿no? Que es el juego más importante, ya está planteado en Hegel, con ciertas puntualizaciones muy interesantes. Lo que hace Einstein, pues, es retomar la dialéctica. Ahora, también como nota al pie, recordar que Einstein conocía la dialéctica y conocía el marxismo, ¿no? De hecho, al final de su vida tiene ahí un texto muy simpático, ¿no? En defensa del socialismo. Como también lo tiene, por ejemplo, Tesla, ¿no? Que es otro genio incomprendido, etcétera, ¿no? Pero que este también es muy interesante porque Tesla es otro genio incomprendido, pero hasta para los propios anti-Edison, ¿no? Los que están en contra de Alba Edison, ¿no? Y entonces ven un referente en Tesla, pero lo convierten en un dios, ¿no? Cuando realmente toda la visión de Tesla sobre la electricidad específicamente tiene que ver con la comprensión del desarrollo del movimiento de la naturaleza en su propio movimiento, ¿no? Lo que menciona Hegel en su libro, en su texto. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Bueno, espérenme. Ah, disculpen, es que me entró una llamada. Ya perdí. Por ejemplo, el otro es Maxwell, ¿no? Con las famosas ondas electromagnéticas, que en el libro de la dialéctica de la naturaleza está el electromagnetismo, ¿no? Pero a lo mejor no está tan desarrollado la obra de Maxwell, pero también Maxwell está muy inserto en el desarrollo de la dialéctica de la naturaleza. O sea, es decir, cuando dividimos el mecanicismo, no la física, el mecanicismo y el quimismo de Hegel, no queremos decir que los químicos son los chingones y los físicos no. No, 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 no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo se explica el movimiento de la naturaleza. Entonces, lo que algunos han denominado como el quimismo de Hegel, simplemente es la dialéctica de la naturaleza, que es en su propio movimiento, la naturaleza se puede explicar. Que eso es lo que hacen muchos físicos, entre ellos Maxwell, Tesla, Marie Curie, que también parece que también está dentro de ese proceso, Einstein específicamente. En el caso otra vez, de Hawking, se me hace muy difícil, pues porque él habló de los hoyos negros, y sobre eso, pues yo no tengo ninguna herramienta para poder yo explicar algo como de esa naturaleza, ¿no? O sea, no tengo la menor idea a qué se esté refiriendo Hawking con todo eso, y por lo mismo, es como no he investigado específicamente sobre esos temas desde la dialéctica de la naturaleza, pues me parece que está insuperable. Pero en el caso de Einstein, él no puede ser reducido
al mecanicismo clásico newtoniano, y todo lo contrario, se zafa de ese mecanismo, desde mi muy particular punto de vista, teniendo como punto de partida que al menos en la lectura que se puede hacer de Hegel ya se encuentran las bases de lo que después va a ser la relatividad. Gracias. Sí, gracias, Jonathan. Nada más comentar hacia el margen que pues las diferencias entre materia, movimiento, energía, espacio, pues son conceptuales, ¿no? Finalmente son partes inextricables de la realidad objetiva, pero pues mentalmente los tenemos que separar, ¿no? Para precisamente operar analítica y matemáticamente con ellos, pues tenemos que hacer esta separación formal de lo que en la realidad pues no está separado, ¿no? O sea, pero digamos, ciertos desarrollos teóricos, filosóficos, pues lo llevan como lejos, ¿no? Y separan, por ejemplo, la energía del movimiento o el espacio y el tiempo, ¿no? Pero pues todo en realidad está imbricado en con un mismo paquete de la realidad objetiva, y es el hecho que sea objetiva es el que le da su carácter material, o sea, y el reconocimiento de esa objetividad pues es el materialismo. Cuando no se hace ese reconocimiento, se considera que siempre hay algo detrás que no es material, estamos en el idealismo, entonces es un poco eso. No sé si Adalberto quiere terminar porque se había quedado incompleto o eso Fíjate, buscamos y como que después se me fue el Alfredo. internet, ya no supe qué pasó ahí, pero creo que se me fue el internet. Sí, adelante y Entonces, después pues, Alfredo. a lo mejor ya respondieron la pregunta, me salí un poco del aire, ya no escuché bien. Pero bueno, yo decía que sobre el Dios de Spinoza, ¿no? Que él, eh, más que creer en Dios, como que lo veía, ¿no? Y en una, digamos, pues en una concepción como más poética del asunto, dice que él pues veía a Dios en un atardecer o en una flor cuando abría sus pétalos para recibir los rayos del sol, o al escuchar el canto de los pájaros, una cosa así como un tanto más poética, pero de todas maneras, digamos, esta visión ya como que deja de ser un tanto idealista, ¿no? Ya también sería más materialista, puesto que ya no ve a Dios, digamos, como pues, un ser fantástico que está pues en algún lado flotando en el cielo, como, digamos, con la forma de una persona, ¿no? Sino que ya lo ve reflejado en la naturaleza, ¿no? Ya lo ve más reflejado en todo lo que nos rodea. Y yo siento que esto pues también ya es como una visión más materialista, aunque como dije, pues ya no deja de ser un tanto poética, ¿no? Y pues eso era todo lo que quería yo mencionar. Y pues muchas gracias. Sí, gracias, Alberto. Adelante, Alfredo. Hola, buenas tardes, buenos días todavía. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Pues nada más al margen de esta pregunta que hace el compañero de qué onda con los materialistas, con los marxistas, si creen en Dios. Yo citaría, o cito textualmente una cita de Max Weber que dice, existen dioses como mentes en el mundo. Creo que de alguna forma nosotros tenemos una idea porque nos la inculcaron. Y si nos vamos a los pueblos indígenas que todavía existen en la orilla del Amazonas, en África, en Australia, ellos también siguen creyendo en unos dioses. Creo que esa parte, esa palabra de Dios, ese ser divino, es tácita en el ser humano. Y el avance de la humanidad pues ha hecho que se convierta por lo menos en dos áreas, ciencias sociales y ciencias naturales. Y ese es el debate que estamos llevando a cabo, es el, el meollo del asunto de estas lecturas. Y me parece interesante todas las participaciones y pues de mi parte sería todo. Que tengan buen día. Sí, gracias, Alfredo. No sé si hay alguien más que se haya apuntado.
Si no, mientras irles comentando. Sí, básicamente la cuestión de muchos descubrimientos de la ciencia. De hecho, lo mencionaba Engels, no tengo el dato, pero no sé si fue en Dialéctica de la Naturaleza o en el Anti-Turing. Que bueno, Engels es un poco crítico tanto con los científicos en su momento como con los filósofos. O sea, por un lado, él menciona que pues, hay muchos filósofos que quieren esclavizar a la ciencia, ¿no? O sea, ponerla al servicio de esquemas, teorías, razonamientos. Pero también era crítico a su vez con los científicos. Decía que, por ejemplo, había muchos problemas en los cuales se invertía una gran energía y cuando había resultados, pues se consideraba algo muy novedoso y diferente, y, pues así como que una revolución, ¿no? Y decía, pero resulta que algún filósofo ya había trabajado en eso, ya había llegado a un resultado semejante y pues no había como tanta novedad, pero sí una gran cantidad de trabajo, esfuerzo y recursos que se emplearon para llegar al mismo resultado que un científico, quién sabe cuántos años antes, ¿no? Entonces, decía Engels, dice, ¿cuánto tiempo se ahorrarían los científicos si conocieran la obra de los filósofos, ¿no? O sea, de los filósofos los antiguos, clásicos, etcétera. Y pues en eso coincido, yo soy de formación químico, pues sí, coincido, no sé, hay muchos temas que a veces están mejor explicados, ¿no? En ciertas obras, por ejemplo, en estas que nos ocupa y en otras, otro tipo de obras que las explicaciones que luego se dan, ¿no? O sea, finalmente también la filosofía tiene algunas otras partes importantes, ¿no? Que es el manejo correcto de los conceptos, el manejo correcto del lenguaje, o sea, el ser precisos, el ser ordenados. Entonces, la filosofía por eso es una gran escuela para los profesionales que no son, pues, no somos filósofos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mencionar la parte de la producción. No hay que dejar de lado la importancia que tiene la producción material de la vida en el proceso de conocimiento. O sea, para Marx y Engels, el gran impulso de la ciencia, pues es finalmente esa interacción del ser humano con su entorno. Y finalmente la producción es uno de los mayores palancas del conocimiento, porque es finalmente transformar materiales, transformar la naturaleza misma, para obtener algo que beneficie al ser humano. Entonces, en ese marco, pues hay una gran producción de conocimiento asociado a la producción. O sea, no hay un aparato científico tan puro, ¿no? Desgraciadamente, o bueno, sí, finalmente son las circunstancias que en nuestra época tenemos una idea muchas veces, todo quien no es científico pues, tiene una idea de que el científico o el filósofo, en general, el proceso de conocimiento se da un poco en forma pura y por individuos aislados, ¿no? O sea, que es como en la época de los griegos, o sea, científicos caminando bajo los árboles, ¿no? Y, razonando o escribiendo en la academia. Ya, son imágenes interesantes, pues, a lo mejor estéticamente muy positivas, pero incluso en ellos ya había algo de impulso de la producción, o sea, ya tenían, aunque fuera poco, y ya tenían como cierta presión, ¿no? Claro, la profesión de filósofo en la época de los griegos, pues estaba más asociada al ocio, ¿no? Que a la producción. Y aún a pesar de sus grandes descubrimientos, pues se quedó un poco trunca esa parte, ¿no? La parte experimental, la parte pues, ya avanzada, ¿no? De lo que no ocurre bajo el capitalismo. Finalmente en el capitalismo, pues ya el aparato científico es un inmenso aparato productivo, ¿no? Está muy imbricado, no 100% pero sí muy imbricado con la producción material, con la producción de bienes, la transformación de recursos. Entonces ahí los científicos pues ya no son solo gente aislada, ¿no? Sino al contrario, son pues, grandes colegios y asociaciones, ¿no? Dedicados en gran medida a servir a la producción capitalista. Claro, la otra dato puede ser construir un aparato socialista, ¿no? De producción científica. O sea, obviamente hubo países socialistas que tenían su propia, digamos, división del trabajo que comprendía el trabajo científico y filosófico. Puede ser la crítica, ¿no? De los resultados que hayan obtenido, etcétera, etcétera. Pero pues también existe y es posible. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, finalmente hacer mención de eso.
Y no sé si hay alguien más que todavía quiera participar para darle un poco de tiempo. Creo que no. Bueno, si no hay más participaciones, pues yo creo que ya lo vamos dejando por esta ocasión. Tuvimos bastantes participaciones, gracias a todos porque sí hubo bastante ¿Puedo interés. comentar algo, Gil? Sí, claro, adelante. Mira, Adelante, Carlos. aquí puse un librito en donde en la página 39 está precisamente lo que se dice del Dios de Spinoza. Se lo robaron a este cuate, a Anand Dilbar, para eso digo, no tiene mayor trascendencia, pero es que se reproduce mucho en Internet, en las redes sociales, el Dios de Spinoza. Pues ahí está, de ahí lo tomaron, de este librito. Ahí lo puse en PDF en la página 39, ahí empieza el rollito ese que le atribuyen a... Nada más. Bueno, y por último quisiera comentar, yo lo que observo aquí es la aplicación de la dialéctica materialista de principio a fin, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en esta introducción de Engels. Supongo que pues, la desarrolla más y hace unas cuentas, un ajuste de cuentas con la ciencia y la no ciencia, ya entrando al tema del libro de dialéctica de la naturaleza, pero aquí me gustó porque esto es como un parteaguas. Yo lo vi así, digo, para mí, es como un parteaguas entre la historia anterior de los inicios de la ciencia con los últimos descubrimientos de su tiempo. Él empieza a visualizar, empieza más bien a expresar ahí lo que ya posteriormente fue descubriéndose en las distintas ciencias, eh, con Einstein en 1915, etcétera, pero él hace un resumen y un análisis muy certero, aplicando, o sea, poniendo de pie, digamos, porque estaba de cabeza, todo el conocimiento anterior a él, ¿no? Que no se llamaba materialista dialéctico, aunque pues hacían los esfuerzos los materialistas mecanicistas. La dialéctica todavía no la ponía de pie Marx, la de Hegel, y ya no se diga de los idealistas que todavía seguían creyendo en concepciones viejas, idealistas de la química, de la biología, etcétera, y se negaban a reconocer los avances que después les dio en su cara precisamente la teoría de la evolución. Ajá. Pues nada más quería decir eso. Esto es método puro, que es lo válido del marxismo. Para los que quieren, para los que dicen que el marxismo es obsoleto, bueno, pues lo válido del marxismo no es tanto lo que sucedía en su época, ¿verdad? Que sirvió para un análisis, sino es el método fundamentalmente lo que lo válido y que nos sirve para analizar la realidad actual y la prospección para el futuro desarrollo de un país. Es todo, gracias. Correcto, gracias, Carlos. No sé si hay alguien más que quiera participar, ¿no? Para pues, ir terminando ya el taller, creo que sí, más o menos en el tiempo. Y pues sí, irles agradeciendo a todos su participación. ¿Puedo Recuerden, hacer un comentario final? Discúlpame, Gilberto. no, no te preocupes, adelante. No es por lo de ahora que ya lo terminamos, como tú bien lo decías, sino más bien es para Jonathan. Fíjate que pues el tema que le toca a él exponer el próximo miércoles es un tema muy extenso. Es decir, es un tema de más de 100 páginas, 140 o 120 y tantas páginas de la edición del siglo XXI del Capital, que es la edición crítica que yo recomiendo. Porque pues hay que chutarse todos los prólogos, ¿no? En principio, todo lo que explica ahí el por qué es una edición crítica me parece muy bueno. Ya lo tengo ahí subrayado desde que estaba en prepa, creo. Y lo tengo que releer, lo estoy reaprendiendo. No sé si Jonathan esté pensando en que en una sesión nos aventemos todo el capítulo único junto con todos los prólogos que existen y las introducciones. Me gustaría conocer su opinión. No hay problema, Jonathan es experto en el capital.
te preocupes. O más que experto, creo que se lo sabe todo al derecho y al revés. Seguramente nos va a dar una, pues una introducción bastante sustanciosa en el tiempo, establecido. Y en la sesión del sábado seguramente también nos va a dar bastante contexto del capital. Él da, de hecho, da cursos en línea. Me refiero a muchos spaces y muchos foros explicando el capital. E incluso han leído todo el capital en estas sesiones de charlas que él da. Entonces, por ese lado no creo que haya ningún problema. No lo Entonces, decía por él, Gilberto, porque Jonathan es una persona, es un camarada muy, muy preparado, me gusta sus exposiciones, más bien por nosotros, por los compañeros, pues nada más que tenemos que pedalear ujú, para retomar otra vez esto, reestudiarlo, y si es alguien que por primera vez lo toma, pues va a estar un poquito más difícil, ¿no? Entonces, para que tomemos las precauciones, no nos ujú, confiemos y lo dejemos para el último día. Es decir, ya debemos estar sobre de ujú. eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, si pueden empezar bien mejor y preparar preguntas y participaciones en la sesión del sábado correspondiente. Ok, bueno, entonces continuamos y pues aquí ya vamos cerrando y vamos pues agradeciéndoles y agradeciendo también a quien nos ha estado siguiendo en el Facebook de Morena Socialista. Esta charla va a estar disponible en YouTube posteriormente al curso de la semana y como material también para que puedan seguir apoyando. Recuerden, tenemos la dinámica de la rifa de los libros que editamos en Morena Socialista. Y pues, pues nada más darle las gracias de nuevo a todos y que seguir contando con su participación. Muchas gracias y pues por el momento aquí quedamos.